Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Éric Morel siempre había llevado una vida ordenada, estructurada, casi milimétrica. Nacido en una familia burguesa de la región de Lyon, creció con principios rígidos inculcados por padres exigentes. Su padre, un reconocido arquitecto, siempre le había dicho que el éxito había que ganárselo y que nada debía dejarse al azar. Su madre, ama de casa, dirigía la casa con una disciplina impecable, donde cada cosa estaba en su lugar y cada objeto tenía una función muy específica. Desde muy temprano, Éric se forjó la imagen del hombre de familia perfecto. Había tenido un éxito brillante en sus estudios de ingeniería, había obtenido un puesto envidiable en una gran empresa constructora y se había casado con Claire, una mujer dulce y elegante de origen similar al suyo. Su unión, celebrada con gran pompa en una iglesia rodeada de jardines cuidadosamente cuidados, fue la culminación lógica de una vida bien planificada. Cuando Claire quedó embarazada después de 3 años de matrimonio, Éric se sintió realizado. La llegada de un hijo representaba para la consagración máxima de su vida perfecta. Ya imaginaba su futuro bebé con sus ojos azules, su tez clara y los rasgos armoniosos de su linaje. Vio a un hijo o hija que llevaría a las mejores escuelas, que aprendería piano, tenis y tal vez un día seguiría sus pasos en la ingeniería. Los meses transcurrieron en alegre anticipación. Éric y Claire decoraron cuidadosamente la habitación del bebé, eligiendo colores neutros y muebles elegantes. Hicieron planes, enumeraron nombres y Éric acarició varias veces el vientre redondeado de Claire, susurrando lo mucho que ansiaba conocer a su hijo. Pero el día del parto, su mundo se derrumbó. La atmósfera en la sala de maternidad era tenue, bañada por una luz tenue. Claire acababa de soportar horas de intenso parto, con el rostro cubierto de sudor, pero una sonrisa cansada iluminó su rostro cuando colocaron al recién nacido en sus brazos. Éric, de pie junto a la cama, se acercó lentamente, ansioso por ver el fruto de su amor. Pero en el momento en que vio al niño, algo dentro de él se rompió. Un escalofrío frío le recorrió la espalda. El bebé era negro. No solo un poco bronceado como algunos recién nacidos. No. Su piel era notablemente más oscura que la de sus supuestos padres, un marrón oscuro que contrastaba marcadamente con la palidez de Claire. Su cabello, apenas visible bajo la gorra, era grueso y encrespado. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. La mirada de Éric pasó del bebé a Claire, luego volvió al bebé, como si esperara que su mente le estuviera jugando una mala pasada. ¿Qué significa eso? Tartamudeó, con voz temblorosa. Hubo una vacilación. Claire, todavía cansada y emocional, parpadeó, tratando de comprender la pregunta. «Es nuestro hijo, Éric», respondió ella suavemente, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Nuestro hijo? ¿Te estás burlando de mí?» Su voz se elevó un poco, rompiendo la atmósfera silenciosa de la habitación. Las enfermeras intercambiaron miradas avergonzadas. Un médico se acercó, intentando aliviar la tensión creciente. «Señor Morel, a veces ocurre que la pigmentación de los recién nacidos». «No me tomes por tonto», lo interrumpió bruscamente. Su respiración se aceleró. El aire de repente parecía irrespirable. No fue posible. No era su hijo. La rabia lo cegó, golpeando sus sienes como un tambor ensordecedor. «Me engañaste, Claire. ¿Cómo te atreves a hacerme esto?» Claire abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro se ensombreció, lívido, su mirada suplicante. «Éric, no, nunca te engañé, yo». Ella extendió una mano hacia él, pero él se apartó bruscamente, como si llevara dentro de sí la mancha de su traición. Sintió que su mundo se derrumbaba. Los meses de espera, los planes, los sueños, todo aquello se desvanecía en un abismo de incomprensión y rabia. A pesar de las súplicas de Claire, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro, dio un paso atrás. Luego otro. Luego dio media vuelta y abandonó la sala de maternidad sin mirar atrás. Éric pasó la noche en un hotel, sin poder regresar a casa. Su mente era un torbellino de pensamientos, de emociones conflictivas. La imagen del bebé nunca abandonó su mente. No era su hijo. No podía ser su hijo. Recordó todos esos años que pasó con Claire.
¿Siempre había sido una mentirosa? ¿Lo había traicionado desde el principio? El pensamiento de que ella pudiera haberlo engañado le quemaba por dentro. Por la mañana tomó una decisión irrevocable. Él no pudo criar a este niño. 3 días después, solicitó el divorcio. Se negó a ver a Claire, se negó a escuchar sus explicaciones, se negó incluso a ver a ese bebé que no era suyo. En su mente, esta historia ya no existía. Trazó una línea definitiva entre Claire y su hijo. Y continuó con su vida como si nada de esto hubiera sucedido. Eric reconstruyó su vida. Después del divorcio, se mudó a otra ciudad, lejos del dolor y la vergüenza que lo habían marcado. Eligió un lugar tranquilo, sin ataduras, donde nadie conociera su pasado. Allí se mudó a una nueva casa, rodeado de vecinos desprevenidos. Muy rápidamente, se volvió a casar con Sophie, una mujer tranquila y pragmática, diferente de Claire. Sophie nunca hizo preguntas sobre su pasado. Ella tenía su propia familia y su amor era sencillo, sin sombra de secreto o drama oculto. Tuvieron 2 hijos juntos, Lucas y Lea. Eric se sumergió por completo en su nueva vida, la carrera que había construido, la casa, la rutina. Nunca habló del hijo que había abandonado. En su mente, esta historia ya no existía. Nathan era solo un fantasma, un niño perdido en un pasado que no quería volver a ver. Cada pensamiento sobre él fue apartado como una mancha que no quería limpiar. Por su parte, Claire, en su pequeña casa, crió sola a Nathan. El primer año fue un torbellino de dolor y dudas. Claire se sintió traicionada por Eric, pero aún más, se culpó a sí misma por haber creído que su familia podía ser perfecta. El rechazo de Eric, la violencia de sus palabras, la crueldad de su partida habían dejado cicatrices profundas, tanto físicas como psicológicas. Pero Claire nunca se rindió. Ella no tuvo más remedio que levantar la cabeza hacia Nathan. Ella se aseguró de que él creciera en un entorno lleno de amor, a pesar de las dificultades. No había lugar para el resentimiento, ni lugar para el arrepentimiento. Claire quería que Nathan supiera que era un milagro, que su nacimiento no fue un accidente. Cada vez que le preguntaba sobre su padre, Claire respondía con dulzura, sin mentir nunca, pero ofreciéndole palabras de consuelo. «Eres un niño precioso, Nathan. Que nadie te diga lo contrario». Nathan, por su parte, mostró desde muy temprano una curiosidad insaciable. En la escuela, sobresalió en ciencias y matemáticas. Sus maestros quedaron impresionados por su mente analítica y en casa, Claire fomentó sus descubrimientos. Pero Nathan también sabía que su historia era diferente. Los otros niños a veces lo miraban con curiosidad, a menudo en silencio, pero a veces también cuestionaban sus orígenes, preguntándole por qué era más oscuro que su madre. Esas preguntas, esas miradas, eran pesos invisibles que tuvo que cargar desde muy pequeño. Pero Claire siempre se aseguró de que él se sintiera amado, aunque sabía que aún quedaban algunos misterios por resolver. La idea de hacerse una prueba de ADN se le ocurrió a Claire por primera vez cuando Nathan tenía 10 años. Quería responder a sus propias preguntas, a las incertidumbres que la habían perseguido desde el nacimiento del niño. Y tal vez, en secreto, esperaba comprender por qué Eric había actuado de esa manera, por qué había rechazado a esa niña inocente. Los resultados de las pruebas llegaron unas semanas después, y la sorpresa fue inmediata. Los números en el papel, fríos e indiscutibles, confirmaron lo que siempre había temido y esperado al mismo tiempo. Nathan era efectivamente el hijo biológico de Eric. Pero lo que más la sorprendió fue la explicación que siguió. Un médico especialista les explicó que la familia de Eric era portadora de un gen recesivo raro, un vestigio lejano de ancestros africanos, un fenómeno genético muy raro pero científicamente probado. Un gen que, bajo las improbables circunstancias de la genética, podría manifestarse en Nathan. Claire se quedó sin palabras por un momento. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero la amargura no desaparecía. Así Nathan creció conociendo la verdad. Su padre lo había rechazado no porque fuera un mal hombre, sino por ignorancia y prejuicio. Había huido de una verdad biológica que no quería aceptar, una herencia que nunca había intentado comprender. Pasaron 20 años. Eric se había convertido en un hombre de mediana edad. Vivía cómodamente en la casa que había comprado con Sophie, rodeado de sus hijos, Lucas y Lea. El trabajo lo mantenía ocupado, pero no era tan ambicioso como solía ser.
Se conformaba con pequeñas victorias, momentos de tranquilidad. Ya no tenía contacto con Claire ni Nathan. El pasado era una parte borrada de su historia, como una fotografía rasgada que ya no miraba. Hasta que un día llegó una carta a su casa. El sobre era grueso y estaba cuidadosamente sellado. La dirección era oficial. Eric, sin sospechar el significado de esta carta, la abrió sin dudarlo. Se trataba de una invitación a un congreso científico, un evento prestigioso al que había asistido a menudo como experto. Pero esta vez fue diferente. El orador principal no fue otro que el doctor Nathan Morel. Eric frunció el ceño. El nombre me resultaba extrañamente familiar. Un pequeño detalle que escapó a su conciencia por un momento, pero que regresó a él inmediatamente cuando pasó la página para leer la biografía del orador. Dr. Nathan Morel, genetista especializado en herencias genéticas raras. Se quedó congelado. El hombre de la foto que acompañaba el artículo tenía sus rasgos, sus expresiones, como un espejo del pasado. Pero también había una diferencia. La piel de este hombre era oscura. Un escalofrío recorrió la columna de Eric. Su corazón se encogió dolorosamente. El hombre que vio frente a él, con sus ojos penetrantes y su sonrisa mesurada, era Nathan, su hijo, el que había abandonado, el que había rechazado por prejuicio. El día de la conferencia, Eric llegó mucho antes de lo esperado. Su discreta presencia en la sala abarrotada pasó casi desapercibida entre la multitud de investigadores, científicos y periodistas. Se sentó en la parte de atrás, lejos de miradas indiscretas, esperando que nadie lo notara. Le hubiera gustado esconderse, pero la realidad de su presencia allí, en esa habitación, frente a su hijo convertido en hombre, ya parecía una prueba insuperable. Con cada segundo que pasaba, se sentía más pequeño, más insignificante, perdido en un torrente de arrepentimiento y culpa. No pasó mucho tiempo antes de que Nathan entrara al escenario. Su hijo, ahora un hombre. Se erguía alto, seguro, una figura imponente que emanaba una calma interior que solo un hombre que había superado sus propios demonios podía exudar. Su carisma era palpable y captó instantáneamente la atención de la sala. Nathan ya no era el niño abandonado, se había convertido en una figura respetada, un brillante genetista que hablaba con la pasión de quienes han dedicado su vida a desentrañar los misterios de la naturaleza. Lo que llamamos herencia genética a veces es más complejo de lo que pensamos, Nathan explicó con voz clara y segura. Por ejemplo, hay casos en que los niños nacen con una pigmentación inesperada debido a un gen recesivo que ha estado latente en su familia durante generaciones. Eric sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sus ojos se fijaron en Nathan, en sus rasgos familiares, aquellos que una vez había ignorado. Cada palabra que pronunciaba su hijo lo golpeaba como una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Pero lo que le hizo saltar aún más fue la dirección que estaba tomando la conferencia. Desgraciadamente, el desconocimiento de estos fenómenos ha conducido a menudo a tragedias familiares. Como el de mi propia vida. La habitación quedó en silencio. El silencio era pesado, casi palpable, como si todos sintieran que estaban presenciando algo más grande que una simple conferencia. Eric se sintió encogerse bajo la mirada de los demás, como si todos pudieran leer su culpa, sentir su angustia. Su corazón latía con fuerza, pero no se atrevía a apartar la mirada. Nathan, impresionantemente tranquilo, continuó. Mi padre me abandonó al nacer, convencido de que mi madre le había sido infiel. Él nunca intentó comprender. Él prefirió darle la espalda. Se oyeron murmullos entre el público, pero Eric no podía oírlos. Se quedó paralizado y una ola de vergüenza y dolor lo invadió. Había pensado que podía escapar de ese momento, de esa verdad, pero allí, ante él, se desplegaba con todo su poder. Pero hoy, gracias a la ciencia, sabemos que la verdad no siempre está escondida donde la imaginamos. Nathan parecía más decidido que nunca y Eric no tuvo más remedio que escucharlo y aceptarlo todo. La conferencia finalizó con un estruendoso aplauso. Eric permaneció inmóvil, con las manos apretadas en el borde de la silla. El ruido de la sala vaciándose lo llenó de inquietud. Cada paso de los espectadores resonaba en su mente como un eco de una era pasada. Quería huir, desaparecer, pero sabía que esta vez no podía. No era una mala pesadilla de la que pudiera despertar. No fue una ilusión. Finalmente había conocido a su hijo,
a través de la ciencia, a través de la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Después de lo que parecieron unos minutos interminables, vio a Nathan caminando hacia él, a través de la habitación ahora casi vacía. Sus miradas se cruzaron y fue como si el mundo se hubiera detenido. Nathan se detuvo frente a él y Eric sintió un nuevo dolor filtrarse en su alma. Aunque estaba allí, frente a él, no podía sacudirse de encima el peso de la década de ausencia. «Entonces, ¿viniste?», Nathan preguntó en un tono tranquilo pero firme, sin animosidad. No parecía enojado ni decepcionado, solo cansado. Eric miró hacia abajo, incapaz de sostener su mirada. Quería hablar, disculparse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Nathan, es». Abrió la boca, pero no salió ninguna disculpa. Sus pensamientos estaban confusos, ahogados bajo un océano de remordimiento. Nathan lo interrumpió con una voz mesurada, pero que delataba años de frustración. «Has estado huyendo toda tu vida, papá. ¿Vas a escaparte otra vez hoy?». La palabra papá golpeó a Eric con una violencia que no había anticipado. Allí estaba él, lejano y cercano a la vez, un extraño que le recordaba a la persona que había abandonado. Esta simple palabra lo hizo retroceder a un tiempo en el que no había buscado comprender, cuando había preferido ignorar en lugar de enfrentar la realidad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Eric, pero las contuvo con dificultad. No le permitían llorar, no después de todo lo que había hecho. Ya no tenía ese derecho. «Lo lamento». Finalmente respiró, las palabras más pesadas de lo que hubiera podido imaginar. Nathan lo miró durante un largo rato y en sus ojos Eric leyó una profunda tristeza, pero también una forma de paz que no comprendía del todo. Se enderezó, con el rostro tranquilo, casi sereno. «Lo siento», Nathan repitió, con una leve sonrisa amarga tocando sus labios. «Rompiste a mi madre. Me abandonaste sin intentar comprender. Me borraste de tu existencia». Dejó que se instalara un pesado silencio antes de continuar. «Pero ¿sabes qué? Nunca te necesité. Mi madre me lo dio todo. Pero necesitaba la verdad. Y hoy eres tú quien debe afrontarlo». Eric se sintió envuelto por el dolor, pero también por una extraña sensación de liberación. La verdad ya no era una amenaza. Era una puerta entreabierta. Nathan tenía razón. Finalmente se enfrentó a aquello de lo que había estado huyendo durante tanto tiempo. Un pesado silencio cayó entre ellos y Eric, con los ojos llenos de vergüenza, finalmente se atrevió a hacer la pregunta que siempre había temido. «¿Hay alguna posibilidad de que pueda solucionar esto?», preguntó con voz quebrada. Nathan lo miró fijamente durante un largo instante, como si quisiera sondear su alma. Entonces, con un suspiro, respondió: «Las reparaciones no se hacen de la noche a la mañana, Eric. Pero hoy finalmente te enfrentaste a la verdad. Es un comienzo». Extendió lentamente su mano. Eric dudó, su corazón latía con fuerza. Luego, lentamente y temblando, tomó la mano de su hijo. El contacto, aunque discreto, parecía más poderoso que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Por primera vez en 20 años, tocó a su hijo. Y por primera vez comprendió realmente lo que había perdido.